Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo, estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo capítulo de vuestra serie Y ese es nuestro argumento. Bien, continuamos con el análisis sobre el concepto de az-zina, es decir, los adornos en las aleyas del honrado Corán, al mostrar los adornos o lo que se manifiesta de ellos, y los grupos ante los cuales una mujer puede mostrarse sus adornos y ante quienes no debe hacerlo. Porque hay una diferencia entre mostrar el ibda y manifestar ad-duhur. Nos detuvimos en la ley sobre el concepto de ad-darb, es decir, daraba, en relación con el jimar o el humr, y la prohibición de ad-darb en los pies. Es decir, en la ley donde Dios dice وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, es decir, que supuestamente que se cubran con sus humur, con sus vestimentas, sobre sus pechos, partes íntimas, la prohibición de ad-darb en los pies en otra ley dice وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, y que no golpeen, supuestamente golpeen, con sus pies para que se sepa lo que ocultan. Al menos así es como lo han interpretado tradicionalmente. Aquí se produjo una gran confusión porque las premisas eran incorrectas. Los antepasados de la tradición oficial de Palacio siempre han utilizado el concepto de daraba bajo el significado de presión, envoltura. Es decir, yadrubna bihumurihinna viene a significar cubrirse, como envolverse con fuerza sus velos. Significa envolver o presionar. Este concepto está completamente equivocado. Antes de aplicar el concepto de ad-darb, el jimar, y a los pies, primero vamos a aclarar realmente qué significa ad-darb o daraba en el Corán, como concepto, como término. El concepto de daraba significa separación y distancia y aislamiento. Eso es lo que viene a significar daraba. En todo el libro del Corán, el concepto de daraba no tiene relación con el acto de golpear la piel o con el movimiento de presionar. Por ejemplo, fulano daraba a mengano no significa que lo golpeó, porque el concepto de golpear puede ser el yaldo o cualquier otro concepto que se menciona en el Corán. Viene bien claro. No dice golpear los 100 azotes, dice asliduhum, es decir, azotarles. Es decir, cada vez que se refiere a un tipo de golpe es muy preciso a la hora de utilizarlo. Por lo tanto, no tienen la necesidad de recurrir a una metáfora con daraba. El concepto de ad-darb significa distanciamiento y separación entre cosas. Por ejemplo, Dios dice en el Corán, cuando viajáis por la tierra, no hay culpa en que acortéis el salat. ¿Qué significa entonces viajáis? Es daraba, lo que viene a traducir a algunos como golpear. ¿Acaso vamos a decir golpear en la tierra? No, expandíos, alejaos en la tierra, separaos en la tierra. Otro ejemplo es, puso entre ellos una barrera que tiene una puerta, en su interior contiene misericordia, por su exterior tiene un tormento. Aquí daraba significa separación, es decir, una barrera que separa. Por lo tanto, un acto de separación. Con esta comprensión queda claro que el uso del término daraba a lo largo y ancho del Corán siempre va a significar separación y distancia entre las cosas, y no presión, envoltura o golpe, como interpretaron anteriormente en la tradición del hadith. Llegamos a una ley donde el concepto ad-darb no puede entenderse en su sentido comúnmente utilizado o popularmente conocido como golpear. Dice, فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. Es decir, cuando os encontráis con los negadores, ¿acaso dice golpead sus cuellos hasta que los hayáis dominado? Entonces atadlos firmemente? Esta frase carece de todo sentido y es realmente lo que aparece en las obras de interpretación, porque utilizan daraba para referirse a golpear y el ar-riqab hacen referencia a los cuellos. Ninguno de los términos realmente es correcto, porque de ser así no tiene sentido la oración. Se entiende como cortar los cuellos con la espada, es decir, matar, lo cual no tiene ningún sentido en el contexto. Algunos afirman que dice, si os encontráis con los que no creen, golpead los cuellos, significa cortarlos con la espada. Golpear
sobre las nucas, porque ellos interpretan que en riqab aquí hace referencia a cuellos o nucas. Pero luego los atan, lo cual carece de sentido. ¿Cómo vas a amarrar cadáver? ¿Pero qué significa entonces daraba en esta ley? Podría parecer a primera vista que significa cortar los cuellos con espada, pero si significara matar, ¿cómo entonces atamos las cuerdas al muerto después de matarlo? La frase entonces pierde todo su sentido. ¿Por qué ataríamos a un muerto? Esto no tiene ningún sentido. Entonces, si golpeas los cuellos y los cortas, las personas estarían muertas. ¿Por qué atarías a un muerto después de eso? Esto significa que el concepto de daraba aquí se refiere a la separación a distancia. No trata sobre separar el cuello de la cabeza, sino separar la formación compacta de esos negadores, ya sea cuando son ejércitos o grupos o lo que sea, para poder luego atarlos firmemente. Es decir, la invasión sufrida por este contexto en Medina, es decir, separarlos entre ellos para dividirlos y luego poder así apresarlos y controlarlos, ya que los ejércitos en ese tiempo luchaban en formaciones cerradas, sin dejar espacio para que el enemigo penetrara sus filas. En el contexto histórico, los ejércitos se formaban en filas compactas. Es decir, por lo tanto, el concepto aquí daraba aquí viene a significar separar y dispersar las filas, no como cortar o amputar. La ley ya dice, فَإِذَا لَقَيْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُوا الرِّقَابِ. Cuando os encontráis con los que supuestamente no creen, realmente hay que hacer referencia a negadores, separarles y dispersarles. Y el riqab aquí se refiere realmente a lo que vienen a observar, es decir, aquellos que vienen a espiar. Viene de raqaba y uraqibu muraqaba. Por lo tanto, riqab aquí son los observadores. Tenéis que separar a estos observadores y tomadles y apresarles para que no lleven evidentemente información al invasor. Y no tiene nada que ver con cortar los cuellos. ¿Por qué? Para usarlos más tarde en el intercambio de prisioneros, imma mannan, es decir, o liberarlos después o pedir rescate hasta que la guerra termine. Por lo tanto, aquí no significa cortar los cuellos con la espada, sino separarlos, dispersarlos, desintegrar sus formaciones, capturarles y luego poder utilizarlos para rescatar a los presos. Este es el concepto de ad-darb en general, que implica siempre separación, alejamiento, dispersión. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que golpean sus velos sobre sus pechos, es lo que viene a interpretar algunos. Aquí lo que significa no es envolver, sino ni cubrir, sino separar y distanciar. Por lo tanto, en otra ley se prohíbe supuestamente golpear con los pies. Cuando se ordena daraba sobre los pechos, se pide a la mujer que mantenga una separación entre la vestimenta y el pecho, es decir, que haya ropa más suelta. En resumen, que sea ropa amplia y suelta, de modo que haya una separación y distancia entre la ropa y la forma de los pechos. El juyub son en general las formas íntimas, no solamente hace referencia a los pechos, es la parte íntima del cuerpo en general. Aquí se refieren a las aberturas del cuerpo, es decir, que la mujer debe usar una ropa holgada, ese es el resumen, y no tan ajustada. ¿Por qué? Porque si la ropa está ajustada, entonces se resaltarán todas las formas del cuerpo, pecho, muslo, etcétera, etcétera, hasta usar ropa demasiado ceñida. Por lo tanto, aquí la ley ya ordena usando el verbo daraba para separar la ropa del cuerpo, no para envolver. Y las protuberancias del cuerpo. Entonces, la ley exige el uso de ropa holgada y suelta, de modo que no marquen las formas y así solo sea visible lo que debe ser visible. En cuanto a la otra ley, que no golpeen supuestamente sus pies para que no se sepa lo que ocultan, esta ley interpretada así carece de sentido, a menos que usemos el verdadero significado del verbo daraba. Se ha interpretado que el adorno aquí es el tobillo, es una pulsera. Se dice que la ley ordena a la mujer que no golpee el suelo con sus pies para que no se escuche el sonido del tobillo o de la pulsera que está en el tobillo. Pero en la realidad actual, la mayoría de las sociedades, ni siquiera las sociedades musulmanas, especialmente en países árabes, ¿acaso hay mujeres que todavía llevan, pulseras en los pies? Pues la verdad es que no. Este es el primer principio. El segundo principio dice que no golpeen los pies para que no se sepa lo que ocultan de sus adornos.
si el adorno es una tobillera, ¿qué pasaría si se viera? Dios no dijo para que no se escuche, sino para que no se sepa. Y saber aquí no es solo oír, sino percibir los detalles de algo. Ese es el concepto de conocimiento, percibir los detalles de algo. Entonces hay adornos cuyos detalles no deben ser percibidos por otros. Por lo tanto, se ordena a la mujer en este caso no separar los pies. Como dijimos, el concepto de árabe es siempre separar, aislar y dispersar. Entonces, ¿de qué habla la ley? La ley habla de las normas de conducta para sentarse y que no deben separar las piernas al sentarse. En otras palabras, cuando una mujer se sienta con sus piernas debe estar, de forma recatada y no separar y ver toda su ropa interior y sus partes íntimas. En términos generales, no debe sentarse con las piernas separadas, pues para que no se pueda percibir esos adornos internos. Bien, esto es en resumen, es un resumen, aunque tal vez incompleto, sobre el concepto de adornos en general, los adornos mostrables y ocultos, escondidos, y las normas de conducta para sentarse en sociedad. No debe abrir y separar sus piernas para que no se perciba lo que ocultan sus adornos o partes íntimas. Y debe lo que es separar su vestimenta para no vestir una vestimenta demasiado ceñida al cuerpo, sino una vestimenta lo más recatada posible. Entonces el versículo aquí ordena dos conductas, una con la ropa, que tiene que ver con ropa más disimulada, menos ceñida, y otra con los pies, de una forma de sentarse que no implique el mostrar todas las partes íntimas. Ese sería el resumen de las aleyas. Entonces, hasta que nos veamos en el próximo capítulo, os dejo bajo la protección y gracia de Dios. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.